comenzar con el estudio bíblico, el estudio de esta noche, me gustaría que vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 34. Fue uno de los textos que usamos ayer para hablar del tema que hablamos ayer sobre el arrepentimiento. Éxodo 34, versículo 18. Leemos. Después que oramos, ¿verdad? Padre querido, gracias. Te damos por tu palabra. Te pedimos que tú nos dirijas y que nos ayude a entender. Oh Padre, gracias por la forma en que tú nos enseñas el plan de salvación. Ayúdanos a ponerlo en práctica en el nombre de Jesús. Amén. 18 del versículo capítulo 34 de Éxodo. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado, el mes de Abib. Porque el mes de Abib, ¿saliste de qué? En ese mes fue que salieron. Todo primer nacido mío es, y todo macho de tu ganado que sea primogénito de vaca o de oveja, pero redimirás como un cordero al primogénito del que. Y si no lo redimes, o si no lo redimes, ¿lo que? Redimirás todo primogénito de tus hijos, y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Y quiero que note, esta fue la forma en cómo Dios, después que Israel pecó al hacer el becerro de oro, fue la forma en que Dios quiso restaurar el pacto con ellos. Anoche lo leímos, ¿verdad? En esa dirección. Lo estoy usando para atar el tema de esta noche porque tiene mucho que ver. Son dos cosas inseparables. Anoche hablamos de qué? Del arrepentimiento y cómo Dios mostró su bondad a Israel, ¿verdad? Después de haber pecado y hecho tan gran pecado, Dios le mostró que todavía tenía el pacto con ellos, que todavía quería llevarlos a la tierra prometida, que todavía quería limpiarlos de sus pecados. Y que era un Dios misericordioso, ¿verdad? Y tarde para la ira, grande misericordia y bondad. Pero le dijo que tenían que ser obedientes, no adorar a otros dioses y hacer lo que leímos, la fiesta de los panes sin levadura y sacrificar un animal. ¿Por qué Dios le instituyó a ellos que hicieran eso? Hemos dicho toda la semana que es una ilustración, ¿verdad?, de lo que Jesús iba a hacer con nosotros. Y yo quiero que leamos el texto que leímos que enseña eso en comparación con la Pascua o la celebración de la fiesta de Israel, lo que la Biblia enseña en cuanto a eso. 1 Corintios capítulo 5 versículo 7. Me interesa que comenzando el estudio de hoy podamos hacer la comparación y notar que ese cordero y esa fiesta simbolizaba la muerte de Jesucristo y el sacrificio que Él hizo por nosotros. 1 Corintios capítulo 5 versículo 7. Amén. 1 Corintios capítulo 5 versículo 7. Pablo, hablando a los corintios de los pecados que habían cometido, él en el versículo 6 dice lo siguiente: no es buena vuestra jactancia. ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiaos, dice. ¿A qué llama? A limpiaos pues de la vieja levadura
para que seáis nueva masa, como sois, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Y yo quiero que note que el texto apunta a la invitación de reconocer el sacrificio de Jesucristo, quien nos limpia de todo pecado. ¿Verdad? Pablo dice que ese sacrificio era el símbolo de ¿qué? De la Pascua. La Pascua era el símbolo del sacrificio. La Pascua, le dijimos ayer, fue la fiesta que celebró Moisés, la primera vez que mataron al cordero para salir, ¿verdad?, de Egipto. Y Dios siguió diciéndole a ellos que tenían que practicar y que había que matar un cordero como símbolo de lo que venía para limpiar sus pecados. Y ya leímos que esa persona era ¿quién? Jesucristo. Ahora note, es muy interesante lo que Dios le pedía a ellos que hicieran cuando mataban o sacrificaban a alguien, a un animal, para poder tener perdón de los pecados. ¿Cómo lo hacían? Levíticos capítulo 1 enseña eso. Ya el que estaba mirando la figura, usted sabe la figura que significa. Hoy vamos a entrar al santuario. Los otros días hemos predicado, nos quedamos fuera del campamento, lo que Dios ha hecho afuera. Y ayer hablamos de que Dios convencía al pueblo de Israel y a las personas para que entraran al santuario con el cordero, ¿verdad? Pero tenía que convencerlos de que ellos necesitaban hacer eso. Y tenía que convencerlos de que eran ¿qué? Pecadores, para que entonces le diera el don del arrepentimiento. Ahora note bien, ¿vamos bien? Levítico capítulo 1, versículo 3 y 4. ¿Qué hacían ellos? ¿Cómo ellos se acercaban a Dios simbolizado en el santuario? ¿Qué hacían para que Él les perdonara los pecados? Dice, si su ofrenda es un holocausto vacuno, ofrecerá un macho sin que no ofrecerá lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión para que sea aceptado por quien pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado como expiación. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y la rociarán sobre los lados del altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Dice, desollará después el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre quién. ¿No te vieron que hacían? En la figura, usted ve el primer mueble que está aquí al entrar, ¿verdad? Ahí ese humo que se ve en esa figura, ya ustedes saben cuál es, esta parte de aquí, era donde se ponía el animal para quemarlo. Simbolizaba eso, ¿verdad? Un altar de sacrificio, simbolizando la muerte de Cristo. Lo leímos ya, donde Cristo fue sacrificado. Ahora, lo interesante de esto es que el que era convencido de que tenía que sacrificar al animal porque Dios le había dado el don de arrepentimiento para recibir perdón, tenía que salir de donde estuviera con el animal, caminar hasta la entrada del santuario, tenía que entrar con él, tenía que poner sus manos sobre el animal y tenía que degollarlo y entregarse a los sacerdotes. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que buscar al animal, traerlo hacia la puerta del santuario, entrar con el animal, ponerle las manos encima, degollarlo y entregárselo al sacerdote. Y es interesante, a mí siempre me ha llamado la atención eso, porque hay una ilustración en la Biblia que los sacerdotes usaron a alguien para acusarle del pecador siguiendo el mismo procedimiento, con la única diferencia que Jesús fuera el que la condenara. ¿Se acuerdan? La mujer adúltera. A la mujer adúltera la agarraron ¿dónde? Dice la Biblia, en el pleno acto.
y así como estaba, la arrastraron hasta el atrio del templo. Allí estaba Jesucristo. Y allí acusaron a la mujer de pecadora y que había que matarla. ¿Se acuerdan? Yo le hago una pregunta. ¿Qué pasaría por la mente de esa mujer cuando la pasan por todo el pueblo, desnuda, o que fue encontrada en el mismo acto de adulterio? ¿Qué pasaría por la cabeza de ella? Qué vergüenza, ¿verdad? Qué humillación. Y todo el pueblo se enteró de que ella que era pecadora. Lo mismo sucedía con el ser humano, la persona, cuando tenía que salir con el cordero hacia entrar al santuario. Todo el mundo sabía que esa persona estaba reconociendo que había cometido pecado y que iba al santuario buscando perdón de Dios. ¿Me entienden? Porque no era un asunto secreto. Era un asunto que tenía que entrar, ¿sí o no? Tenía que entrar. Y acuérdense que leímos ayer que cuando había momentos que Moisés entraba al santuario, algunas personas entraban, ¿dónde se paraba la gente? En la puerta. Así que todo lo que entraba y salía, la mayoría de gente lo veía. Imagínese a alguien entonces que no quería dejar saber a la gente que es pecador. ¿Qué hacía? No podía hacer nada. No había manera. No había manera de entrar secretamente, según lo que hemos leído, y que nadie vea que eres un pecador que lleva un cordero para sacrificarlo por sus pecados. No había manera. Juan. No, cada persona que reconocía sus pecados tenía que ir. Y lo hacían 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. ¿Ok? En la mañana y en la tarde. Pero el que no reconocía que era pecador, o no quería que nadie viera que era pecador, o no quería perdón por sus pecados, no lo hacía. Y había personas que no lo hacían. ¿Ok? Pero el que quería hacerlo tenía que agarrar otra vez, repito, el cordero, caminar hacia la entrada, entrar y hacer lo que hacía de poner las manos, de degollarlo y entregarse al sacerdote. Y si usted nota bien en el capítulo 4 del mismo libro, dice que cada vez que había que entrar para confesar, para pedir perdón por los pecados, había que hacer eso. No importa el tipo de pecado que usted ha hecho, había diferentes tipos de ofrenda, de paz, diferentes cosas. Pero cuando se trataba de pecado, tenía que ser un cordero sin mancha y tenía que llevarlo. El mismo pecador no podía mandar a otro tampoco. Mira, ve al sacerdote, toma ese cordero y dile que me perdone. No podía hacer eso tampoco, tenía que entrar la misma persona del pecado, ¿verdad? Y entonces, nótese, vamos a leer algunos versículos. Por ejemplo, capítulo 4, se salta algo interesante, ¿verdad? Versículo 3. Si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo así culpable al pueblo, ofrecerá, ¿qué dice? A Jehová por el pecado Que cometió un becerro sin defecto como expiación. Llevará el becerro a la puerta de qué? No importaba quién fuera. Tenía que llevar el becerro ¿dónde? A la puerta y entrar y hacer lo mismo que todo el mundo hacía. Verá, eso dice, de reunión delante de Jehová pondrá sus manos sobre la cabeza del becerro y los degollará delante de quién. Y si sigue leyendo, la mayoría de los sacrificios que hacían por pecado tenían que hacer lo mismo. Tenían que hacer ¿qué? Ir a ser convencidos, leímos ayer, estudiamos ayer, de que tenían que buscar el cordero para que lo perdonara. Tenían que ir a buscarlo, llevarlo hasta la entrada, no importar quién fuera, quién lo viera, no importa. Tenía que poner las manos, degollarlo y entregarse al sacerdote. Y que la imposición de manos tiene algo que ver con toda esa escena que se daba, que pareciera como una película, un drama. Levíticos 16 dice que era lo que ocurría con la imposición de manos. Y aunque aquí habla del día de expiación, enseña qué era lo que ocurría, con eso.
Versículo 21. Levíticos 16. Yo quiero que note, este versículo es muy importante. Versículos 20 y 21. Está hablando de cuando Aarón terminaba el día de expiación, la última faceta una vez al año. ¿Qué hacía? Cuando Aarón acabó de expiar el santuario, ¿verdad? O haya acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar hará traer el macho cabrío vivo. Pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. ¿Y qué dice? Confesará toda iniquidad de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, así los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado para esto. Y está hablando, que tiene que ver con lo que estamos estudiando hoy, hablando de cuando él terminaba de expiar el santuario, la última fiesta que se hacía, la penúltima, cuando ya el santuario era purificado, había un cordero que lo enviaban al desierto con todos los pecados de aquellos que se habían confesado en el santuario. Y note que lo que quiero que note, eso lo muestre después, es que le ponían las manos, símbolo de qué? De confesión de los pecados y de la transferencia de un lugar al otro. ¿Por qué le imponían las manos? Porque con eso transferían sus pecados al cordero, confesándolos. Confesándolos. Del pecador al cordero, confesando sus pecados. Lo hacían. ¿Por qué eso es importante? Porque la idea era, la ilustración es todavía, aunque ellos no lo hacen, sigue sucediendo igual. El pecador, cuando va al que le perdona y confiesa sus pecados, le está transfiriendo sus pecados a ese que lo va a perdonar. Amén. ¿Me sigue la idea? Por eso es, mi querido amigo, que el tema de la confesión en la Biblia es muy importante y se predica poco de eso. Porque se asume que todo el mundo sabe pedir perdón y que con decir, Señor, perdona mis pecados, ya somos perdonados, y eso es incorrecto. La confesión es un punto muy importante para conseguir perdón. El arrepentimiento no va separado de la confesión. Por eso cuando Dios los convencía a ellos y le daba arrepentimiento, no le importaba si realmente se humillaba a Dios y reconocía que era pecador, no le importaba que lo vieran, no le importaba que supieran que es un pecador, porque parte de su humillación era esa, reconocer que lo era, sin importarle qué piensa la gente o no. Amén. Yeah. Era símbolo de su humillación y de su reconocimiento de pecado, de su arrepentimiento y de que iba a reconocer al Cordero simbólicamente que le perdonaba, transfiriendo sus pecados a ese animal, confiando por fe que el Salvador que vendría le iba a perdonar sus pecados. Ahora note bien, hay un versículo muy interesante en la Biblia sobre la conversión, Proverbios 28:13. Te repito, este tema casi no se predica. Yo no sé por qué no lo hacemos. Culpable soy, como dice el himno. No sé por qué no lo hacemos si es tan importante el tema. Proverbios 28:13. 28:13. Yo quiero que leamos del versículo 8 para que usted vea el contexto, que lo pone interesante. ¿Lo tienen? Dice: el que aumenta sus riquezas con usura y crecidos intereses, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta,
Incluso la oración le es que dice, Abominable. al que aparta su oído para no escuchar la ley. ¿Qué es la oración? Escuche bien, que esto es muy importante. Incluso la oración le es abominable al que aparta su oído para escuchar la ley. El que hace errar a los rectos por el mal camino caerá en su propia fosa. Pero los perfectos heredarán, que dice, el hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre es inteligente, ¿qué? Lo escudriña. El inteligente lo escudriña, y cuando los justos se alegran, grande es, que dice, cuando los malvados se levantan, los hombres tienen que, el que oculta sus pecados no prosperará. Aleluya. Pero el que lo confesara y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Escuche bien, ¿qué dice el que oculta sus pecados? No prospera. El que lo confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará, ¿qué? Quiero que note que el versículo enseña muy bien que la misericordia viene después de ¿qué? De reconocer el pecado, confesarlo y apartarse de él. Amén. Oh, mi querido amigo, aquí el enemigo le ha ganado a muchas personas, a muchos no ha ganado. ¿Por qué? Porque pensamos que la misericordia de Dios viene independientemente de lo que yo haga o tenga que hacer para que Él me perdone. Y que la misericordia ya automáticamente implica perdón. Leímos ayer que Dios fue misericordioso con Israel, ¿sí o no? Que le demostró su bondad y le dijo: yo soy el Dios fuerte, poderoso, tardo para la ira, grande en misericordia, pero tú tienes que obedecer mi ley y hacer el sacrificio. ¿Sí o no? No lo noté ayer porque quería que lo notáramos hoy. Sí, yo soy misericordioso y poderoso y te perdono, pero tú tienes que obedecer mi ley y hacer el sacrificio si tú quieres mi misericordia. Amén. Entonces note, cuando hablamos del símbolo de el poner las manos y la confesión con el cordero, hay algo interesante aquí, muy interesante. Porque nosotros tenemos que entender que Dios nos perdona, pero que hay un proceso para eso. Y que para ellos lo había y para nosotros sigue siendo el mismo. Aunque ya no matamos cordero, ya no hay santuario terrenal. Ahora el cordero es Cristo Jesús y el santuario está ¿dónde? En el cielo. Pero hay que hacer el mismo proceso. El que oculta su pecado, ¿qué dice? Yo no sé por qué hay gente que se esconde para hacer lo malo pensando que se sale con la suya. No me vieron, me libré, yo no sé de qué. Porque el que oculta su pecado, es interesante, ¿se le puede ocultar algo a Dios? No. Así que él no va a prosperar. ¿Por qué? Porque realmente el que lo tiene que saber lo sabe. Y si tú no le pides perdón, te condena el pecado. ¿Usted quiere encontrar perdón? Entonces usted tiene que ser sincero con Dios, con usted mismo, y reconocer independientemente de quién quiera, quién sea, y qué importa lo que la gente piense. Usted tiene que reconocer que usted es pecador. Amén. Confesar. Hay gente que cuando uno le invita en la iglesia a pararse o a pasar al frente para que Dios le perdone, no quiere hacerlo porque no quiere que la gente se meta en su negocio y que no sepa que está en pecado, como si eso importa. El que está arrepentido no le importa quién sepa sus pecados con tal de que Dios lo perdone. Por eso usted ve, hay tantos textos que pudiéramos leer, pero hay varios que son claves. Isaías 1:16. Isaías 1:16 dice lo siguiente. Hay muchos que conocen el texto de Isaías 1. Lo leemos comenzando el versículo 16. Dice:
lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer ¿qué? Lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser que, ¿cómo quiere decir? Ignora el orden en que Dios lo dice. O sea, hay perdón para nuestros pecados. Y aunque no importa lo oscuro que sea, Dios lo limpia. Pero hay un proceso. Señor. No es simplemente sentir un poquito de dolor y arrodillarme, Señor, perdóname por mi pecado y se acabó. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Lo leemos con cuidado. El versículo dice que hay que lavarse y limpiarse. ¿Quién lava y quién limpia? Dios. Pero dice, quitar la iniquidad ¿de qué? ¿Delante de qué? Dejar de hacer ¿qué? ¿De quién es esa decisión? ¿De Dios o mía? Mía. ¿Qué implica eso? Arrepentimiento. ¿Qué implica? ¿Quién lo da, dijimos ayer? Dios. Pero la decisión de quién es? Dice que tenemos que aprender a hacer ¿qué? El bien. Le voy a dar una ilustración de lo que yo entiendo que el texto dice. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que en el Padre Nuestro, que para ser perdonado, ¿qué hay que hacer? Perdonar. Y que si tú no perdonas, ¿qué dice? Y viene al templo a dar tu ofrenda o a traer tu sacrificio. ¿Qué dice? Déjalo ahí. Y arregla tu cuenta. Porque si tú no arreglas primero, no pidas perdón, que no hay. ¿Sí o no? Si tú le robaste 100 pesos a Ramón y tú vienes a pedirle perdón a Dios por robar los 100 pesos, asegúrate de que antes tú se lo devuelvas, porque si no, no hay perdón. Entonces, la Biblia está enseñando que para recibir perdón, la confesión implica más que simplemente decir perdóname. ¿Sí o no? Implica más que simplemente decir perdona. Por eso no podían ellos en su tienda decir, Señor, perdona mis pecados, y el sacerdote decirle, mata un cordero por mí. Podían haberlo hecho. No, fuera fácil. Pero había que buscar el cordero. Había algunos que tenían que comprarlo. Tenían que ir a pagar por él y llevarlo y entrar con él, como leímos, sin importarle lo que pensara. Había que hacerlo. No podían mandar a nadie, no podían el sacerdote hacerlo por ellos. Tenían que hacerlo ellos, tenían que entrar en el proceso. ¿Cómo es posible pedirle perdón a Dios cuando yo no puedo perdonar a otro? O cuando yo no puedo confesar mi pecado a otro. Y aquí viene lo serio. Escuche bien. Santiago 5. Santiago 5. ¿Cuál texto? Capítulo 5. Te repito otra vez, ¿te gustaría que Dios te perdone tus pecados? Amén. ¿A cuánto le gustaría? Amén. Entonces, tenemos que entrar en un proceso de entender que Cristo me perdona, pero que mi pecado tiene que ser transferido a Él por medio del reconocimiento del mismo y la confesión de ellos. ¿Qué texto le dije? Santiago 5:16. 15, para que tengamos un poco de contexto. Y léalo con cuidado. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. ¿Y qué dice? Le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas
unos a otros y orad unos por otros para que seas que la oración eficaz del justo. Y cuando leemos y repetimos el texto, pareciera que solamente nos acordamos de que está hablando de sanar al enfermo, cuando también está hablando de la confesión y el perdón. Señor, uno a otro. Le pregunto, ¿está diciendo la Biblia que si yo hablé mal de alguien, antes de pedir perdón a Dios porque hablé mal de alguien, tengo que decírselo? Sí, señor. Sí. Sí, es lo que está diciendo. Que si yo, Señor, perdóname, porque yo pensé mal de Ramón, yo tengo, Señor, bueno, pues tú tienes que decirle a Ramón que tú estás hablando mal de él y pedirle perdón a Ramón por eso. ¿Tiene sentido? Se lo explico. Se lo explico. Si usted agarró y ofendió, habló mal de su mamá con su tía y le dijo, esa mujer es mala, no sirve, ¿qué va a pensar su tía? ¿Qué cómo va? ¿Y sabe qué dice la Biblia con eso? Que usted acaba de matar a su tía y usted es culpable de asesinato porque degradó su persona. Así que si usted quiere pedir perdón por ese pecado, usted tiene que hablar con su tía y decirle, tía, yo hablé con fulana mal de ti y me perdóname, yo tengo que decir a fulana que yo hice mal. Si usted quiere tener perdón de ese tipo de pecado, usted tiene que hacer eso. Por eso la gente dice, ustedes confesados los pecados unos a qué. Porque no está hablando de ir a confesar los pecados que nadie sabe, pecados personales a una persona. Está hablando de qué? De confesar los pecados que yo hago en contra del otro y tengo que confesárselo para que Dios me perdone. O es muy fácil hacerle daño a alguien y después pedirle perdón a Dios sin decirle nada a nadie. Pero el proceso no funciona así. Me están mirando algunos como es raro. Yo me estoy aprovechando porque todos son miembros de iglesia, menos una persona. ¿Ah? Se escucha bien, escucha bien. A unas personas que no conocen nada de Dios y se quieren entregar a Dios y pedirle perdón a Dios por sus pecados, tiene que aprender a perdonar y no pecar contra otro. Si quiere que Dios le perdone, ¿qué tiene que hacer? Tiene que aprender a perdonar y no pecar contra otro para que Dios le pueda perdonar. Por eso es que nosotros tenemos que hablar un poquito más de la confesión, más de lo que hablamos. Porque confesar el pecado no es simplemente decir perdóname, hay un proceso. Amén. Por eso ustedes ven que aparte de eso, hay algo interesante en la confesión. Hechos 26 enseña algo de la confesión, cómo se debe hacer. Es otra parte que nosotros algunos no entendemos. ¿Hechos qué? 26. Pablo relata su conversión en ese capítulo, desde el versículo 2. ¿Verdad? Versículo 12, pero yo quiero que leamos desde el 9. 26, 9. El Pablo perseguidor. Escuche bien lo que hace Pablo. ¿Lo tienen? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de quién, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo dije, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido, ¿qué dice? Contra ellos, ¿lo que? Nos perseguía hasta la ciudad de Israel. Ocupado en esto iba yo a Damasco,
con poderes que especiales y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, dice que Yendo por la vida. Yendo por el camino. escuche bien, ¿qué está haciendo Pablo aquí? Estaba persiguiendo. Él está confesando cuál era su pecado, ¿sí o no? Le pregunto, ¿dio detalles de cuál era su pecado? Sí. Sí, Señor. Él pudo haber dicho, Señor, yo cuando iba de camino a Damasco, a matar a los cristianos, el Señor se encontró conmigo y me perdonó. ¿Pudo haber hecho eso? Sí, pero no lo hizo. ¿Por qué? Escuche bien. Porque la Biblia enseña que la confesión, aparte de hacer lo que dijimos, tiene que ser específica. Usted no puede decir, Señor, perdóname, cuando lo que usted hizo fue darle una galleta a alguien. Señor, perdóname porque yo hice esto, esto y aquello y te ofendí. Eso es la real confesión. Le repito, ¿le gustaría a usted tener perdón de Dios? Amén. Entonces usted tiene que confesar sus pecados. La confesión tiene que ser específica. Tiene que confesar sus pecados a otros, aprender a perdonar y pedir perdón para que Dios le perdone. Sí, Señor. ¿Qué tiene que hacer? ¿Lo repetimos otra vez? Confesar y pedir Tiene que, después de reconocer sus pecados, confesar. La confesión tiene que ser específica y tiene que aprender a perdonar y pedir perdón y arreglar cualquier problema que tenga, sea de robo o lo que sea, antes de que Dios le perdone. No tiene sentido robarle a alguien y pedir perdón por el robo, pero quedarme con lo que robé. No tiene sentido como hacerle daño a alguien y pedirle perdón a Dios porque hice daño a alguien, pero dejar el daño igual, sin repararlo. No, Dios no perdona así. Dios no perdona así. Y el enemigo nos está engañando a muchos. Aún a muchas personas que se quieren entregar a Dios, simplemente dice, bueno, perdóname, Señor, y ahora yo me entrego a ti y ya soy limpio. No, cuidado. No. Por eso, escuche bien, ya estamos terminando. Hay algo interesante que yo quiero que note en cuanto a ese negocio de la transferencia de los pecados a Cristo y por qué la confesión es importante. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Amén. Hay mucha gente que coge el easy way out, la forma fácil, para callar su conciencia sin saber que Dios no lo está perdonando. Sí, porque no es lo mismo decirle a alguien, mira, yo te ofendí porque yo hablé esto y esto y esto, hice esto y esto y esto. No es lo mismo que decirle, Señor, simplemente perdóname. Ofendí a fulana, perdóname. Y tú hablaste con ella, no, pues vete y habla con ella primero. ¿Cuántas personas le habremos pedido perdón a Dios sin haber seguido el proceso y Dios no podernos perdonar por ello? Te pregunto. ¿Cuántas personas le piden perdón a Dios sin realmente reconocer que son pecadores y apartarse del pecado y entregar su vida a Dios sin saber que Dios no le perdona por no haber hecho eso? ¿Podrá Dios perdonarle los pecados a alguien que no se entregue primero a Jesucristo? De ninguna manera. No es pedir perdón para entregarme, es entregarme para poder pedir perdón correctamente y que la sangre de Cristo sea aplicada a mi vida, como lo era el Cordero. Por eso, ¿qué texto leímos? Dijimos que íbamos a leer 2:9 de Hebreos. Escuchen bien. Hebreos 2:9. 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, ¿a causa de qué? El padecimiento de la muerte. Para que por la gracia de Dios
experimentara la muerte por cuánto. Por todos. ¿Qué enseña ese texto? Cristo murió por nosotros. ¿Por qué murió por nosotros? Por nuestros pecados. Por nuestros pecados. ¿Cuáles pecados? Le pregunto. ¿Lo que yo he hecho o lo que yo confesé a Dios? Lo que confesé a Dios. Por eso el pecador en el Cordero tenía que confesar sus pecados primero. Y por esos pecados que él confesaba, era que se transferían al Cordero y él moría en el lugar de la culpa de esos pecados. ¿Entendió? Sí, Señor. Son los pecados confesados los únicos que Dios puede perdonar. Hay pecado de ignorancia, perfecto, pero usted no sabe. Así que usted qué va a confesar si no sabe. Pero los pecados que usted sabe, con simplemente decir, Señor Dios, perdóname, no funciona. Hay que confesarlos para recibir perdón. Porque esos pecados confesados son los que son transferidos a Cristo como el Cordero inmolado que murió en nuestro lugar y tomó la culpa de nuestros pecados. ¿Cómo usted quiere que Jesús le perdone un pecado de muerte cuando usted no reconoce que lo hizo? ¿Cómo usted quiere que Jesús le perdone porque usted ofendió a alguien cuando usted no dijo, Señor Jesús, mira, yo quiero que tú me perdones porque yo ofendí a alguien? No va a funcionar. Jesús no va a poder morir por esos pecados porque yo no se lo puse a él. ¿Entienden la dinámica cuál es? Por eso al final del rito, en el día de expiación, que lo leímos el número, Aarón ponía las manos en el macho cabrillo, que era el que recibía todos los pecados confesados, que simbolizaba al enemigo. Escucha bien ahora, lo voy a decir, que lo vamos a hacer dentro de la semana un poquito más, porque es muy importante. El último culpable de los pecados tengo que ser yo, tiene que ser usted. De sus pecados, el único culpable es usted. Amén. Si usted confiesa sus pecados, esos pecados confesados, Jesucristo los toma como suyo y muere por la culpa de esos pecados que usted tenía que tener. ¿Cuáles pecados? Los confesados. Y esos pecados al final de todo se le van a poner al diablo como el último culpable. Pero los pecados que usted no confesó y que Dios no le perdonó, al final de cuentas Cristo no lo cargó, ni el diablo tampoco, lo va a cargar usted y por eso se pierde, por no haber recibido perdón de ellos. ¿Entendió? ¿Le gustaría que Dios le perdone? Amén. Usted tiene que transferir sus pecados a aquel que murió en la cruz por usted. ¿Y se hace por medio de qué? Confesión verdadera del pecado. Un último texto. Hebreos 9, en Hebreos 9. Hay varios, pero tenemos que terminar. Versículo 23. El sacrificio de Cristo quita el pecado. De eso que va a hablar. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, hablando de sacrificio terrenal, se purificaba el pecado, el santuario y el pecador, transfiriendo el pecado al Cordero. Pero ahora se transfieren a quien dice, a Cristo. Se note bien, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Por quién se presenta? Por nosotros. ¿Por qué por nosotros? Porque nosotros nos entregamos a Jesucristo. Cristo nos dio arrepentimiento, confesamos nuestros pecados con todo detalle, arreglamos todos los problemas que teníamos que arreglar antes del perdón, arreglamos todas las ofensas que hicimos, restituimos los daños que hemos hecho y entonces Dios nos perdona. Y así entonces, ¿qué hace Él? Dice el texto. Nos presenta delante de Dios. Se dice, versículo 26, 25, y no entró para ofrecerse muchas veces como
Que entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con su sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de ¿qué dice? De los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Ese cordero representaba ¿a quién? A Jesucristo. Así que usted pone los pecados confesados sobre Cristo y él transfiere esos pecados al santuario, y así era que era purificado el negocio y su vida. Se note bien, dice. ¿Qué dice? Por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después ¿qué dice? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de ¿cuántos? De muchos. ¿Quiénes son muchos? Los que se entregaron a Jesucristo, los que confesaron sus pecados después de arrepentirse, con todos los detalles y el proceso que le dije. Esos pecados, con esos pecadores, con sus pecados en Cristo entraron allí. Y ya Cristo se lo quitó a usted y lo tomó él para pagar la muerte en la cruz, y después que muere en la cruz, su sangre que derramó por sus pecados entra con Dios en Cristo. Amén. ¿La sangre de quién? Por eso dice el texto. Y aparecerá por segunda vez, sin que dice, sin relación con el pecado, para salvar a los que esperan. Por eso la lectura bíblica fue interesante. ¿Qué es la lectura bíblica? ¿Se acuerdan? Primera de Juan, ¿qué? 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Cuál es la condición? Confesar los pecados. Si confesamos, si no lo hacemos, la justicia y el perdón de Dios no es con nosotros. ¿Claro? Amén. Le repito, ¿le gustaría que Dios le perdone? Amén. Entonces usted tiene que entrar en el proceso que enseña el santuario de cómo transferir los pecados a Cristo. Confesión específica. ¿Qué más? Restituir el daño o lo que haya hecho, y después pedir el perdón a Dios por haber hecho eso. No se deje engañar por el enemigo con pensar que porque Dios es misericordioso automáticamente le perdona. Dios le ama y quiere perdonarlo, pero usted tiene que entregarse a Jesucristo, arrepentirse y confesar sus pecados para conseguir perdón. ¿Te gustaría confesar tus pecados a Cristo? Amén. Hay tres maneras de hacerla. Personal, hablar unos a otros, y sabía que está el público. Si los pecados son públicos, se arreglan públicamente. A ese otro tema, por favor, porque se pone serio. Si usted ofendió a la iglesia, usted debe pedir perdón a la iglesia por su ofensa. A los que tienen el libro, leer el Camino a Cristo, el capítulo, la confesión, y se lo va a decir. Hay que confesar los pecados públicos, se arreglan y se confiesan públicamente. La gente no quiere hacer eso porque realmente no tiene arrepentimiento. Al que tiene arrepentimiento no le importa cuánto sepan sus pecados, con tal de asegurarse de que Dios le perdone. No se gana con esconderlo, se gana con ¿qué? Con confesar.